Pues, como les decía, hermanos, hoy es la última clase. Vamos a tomar una parte de la clase para hablar del evangelismo como una disciplina espiritual. Pero realmente buena parte de la clase lo que yo voy a hacer es que voy a dar un repaso general de todo lo que vimos. ¿Ok? Es volver a recordar todo lo que vimos para luego finalmente, es decir, necesitamos hacer de esto una disciplina espiritual. ¿Ok? Así que amárrense los cinturones y vamos a ver qué vimos en 11 semanas. De las primeras cosas que nosotros hablamos, y de hecho insistimos una y otra vez, es que el propósito de esta clase era poder fomentar una cultura en la que hablar de Jesús sea algo natural y cotidiano. Y nosotros enfatizamos que ese hablar de Jesús como algo natural y cotidiano no es solamente con el inconverso, cuando uno piensa en el evangelismo, sino que nosotros necesitamos ministrarnos y recordarnos y aplicar el evangelio constantemente. Entre nosotros, salvos, necesitamos recordarnos a Jesús y su obra. Así que esto no es solamente un asunto para evangelismo, sino es cómo yo aplico el evangelio entre cristianos. ¿Ok? En la primera clase estuvimos viendo cuáles eran razones en las que por la que hacía difícil que uno no evangelizara. Y se acuerdan que veíamos las dos principales razones eran: no me siento competente, esta de aquí, un 25%. Y la otra era, tengo temor a las personas. Eran las dos grandes razones que se daban. Ahora, había una tercera que se ve más pequeñita, pero tiene su peso. Dice en el 18, este morado, dice, me falta sentido de urgencia por el perdido. Una de las cosas que estábamos viendo también fue que ustedes contestaron, ¿qué usó el Señor? ¿Cuál fue el medio que usó el Señor para traerlos al evangelio? Y fíjense cómo la mitad, al menos de los que estaban en esa clase, decían que había sido por la familia. Luego el 27% dijo que fue por un amigo y conocido. O sea que al menos en esa clase, casi el 80% de las personas que estuvieron aquí, las personas que estaban ahí, se convirtieron a través del testimonio personal y conversaciones uno a uno con otros. No a través de un sermón, no a través de una conferencia, aunque el Señor las usara. Pero lo que finalmente atrajo a las personas fueron otras personas hablando el evangelio. Una de las cosas que veíamos era que lo que nos frena a evangelizar es que no nos sentimos competentes. ¿Por qué? No tenemos claro el evangelio, lo creemos, lo sabemos, pero explicarlo se hace difícil. O no tenemos todas las respuestas. Uno no quiere aventurarse a comenzar a hablar y resulta que yo no me sé de todas las respuestas, entonces eso me va a dar vergüenza. ¿Ok? Cuando no se saben todas las respuestas, aplicar lo que dijo es que el Señor sanó. Una cosa sé, que yo era ciego y el Señor me sanó. Así mismo, eso decíamos. ¿Ya lo oyeron a él? ¿Tuvieron chance de oír a él más o menos? Que cuando alguien le haga una pregunta que usted no sepa, usted dice, yo no sé, yo sé que yo era ciego y ahora el Señor me sanó. Ahora, fíjense esto. Definición del evangelio. El evangelio es el mensaje de Dios mediante el cual somos salvos. El mensaje de Dios mediante el cual somos salvos. Ahora es más complejo que eso. Es una definición bien simple. Dentro de eso comenzamos a hablar, en ese mensaje, ¿qué cosas no se nos pueden quedar cuando vayamos a compartir ese mensaje? 4 elementos. De esos 4 elementos lo vimos detalladamente cada uno, pero dijimos que teníamos que estar concentrados en qué yo sé acerca de Dios, el hombre, Cristo y la respuesta a la obra de Cristo. ¿Ok? El evangelismo, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Recuerden que en ese momento hacíamos el énfasis de que es crucial la enseñanza, es crucial hablar. A veces nosotros podemos escuchar que nuestro testimonio va a ser suficiente para... No, el testimonio no es suficiente.
El testimonio es suficiente para atraer y el testimonio es suficiente para desacreditar. Pero no es suficiente para que una persona entienda el Evangelio, así que tenemos que enseñarlo. Y hacíamos el énfasis en que era con el objetivo de persuadir. No es solamente que yo voy, evangelizo y le digo lo que le tengo que decir y ya yo se lo dejo a él y... No, el punto es tratar de persuadir. Después, en esa conversación yo voy a tratar de tener una respuesta, aunque su respuesta sea no acepto. ¿De acuerdo? Debemos cerrar la conversación, intentar cerrar la conversación con una decisión de la persona. Y esa decisión de la persona puede ser no lo recibo todavía o no lo creo. ¿De acuerdo? Persuadir es comunicar la verdad en amor. Recuérdense que no estamos tratando de solamente tener razón, sino fomentar una relación. La verdad en amor, apelando al entendimiento, las emociones y la voluntad de la persona, con el propósito de moverla hacia Cristo mientras confiamos en el que el Espíritu Santo obra en su corazón. Eso es persuadir. Nosotros no manipulamos, nosotros no convertimos. Solamente podemos hablar de tal forma que estimulemos el entendimiento, las emociones y la voluntad. Hablamos de que cuando estemos haciendo evangelismo personal, necesitamos tener estas tres cosas pendientes: explorar, conectar y proclamar. ¿Se acuerdan que explorar es yo comenzar a buscar en la persona qué cree, qué necesidades dice que tiene, qué posibles ídolos uno identifica? ¿De acuerdo? Y cuando yo estoy en esa labor de exploración, entonces trato de encontrar algo con lo cual me pueda conectar y seguir el hilo. Usualmente no es bueno comenzar con la parte conflictiva que no tenemos acuerdo. ¿Se acuerdan de Pablo cuando estaba cuando estaba en Atenas, Hechos 17, que estaba enardecido, molesto por la cantidad de ídolos que había en la ciudad? Sin embargo, usó eso mismo como punto de referencia cuando la gente le dijo, dinos de qué que tú enseñas. Y él dice, yo veo que ustedes son muy religiosos. Veo que hay una estatua al Dios no conocido. ¿Ustedes saben qué? A ese Dios es que yo predico. ¿Ven el punto de conexión? Y entonces a partir de ahí comienza la proclamación del Evangelio. Cuando estamos predicando el Evangelio, siempre debemos de tratar de tener estas tres actitudes: honestidad, urgencia y gozo. Las tres son necesarias. Recuérdense que el punto ideal es cuando uno logra integrar a las tres. Uno, a ser honesto y tener sentido de urgencia, pero no hablar de gozo ni de las bendiciones del Evangelio nos va a llevar a ser duros. Vamos a ser muy duros. A tener sentido de urgencia y hablar del gozo y de la bendición del Evangelio y no hablar con honestidad acerca de qué implica el arrepentimiento y cuál es su condición, nos puede llevar a distorsionar el Evangelio. O hablar honestamente, hablar con sentido de gozo, pero sin urgencia, nos puede llevar a dilatar demasiado. Así que tengamos eso pendiente: honestidad, la verdad en amor, el gozo de la salvación y el sentido de urgencia. Necesitas responder ya. En un momento también en parte de la clase hablamos de lo que es nuestra identidad y nuestra misión. Eso lo mencionaba en la oración. Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Esa es tu identidad. Y por esa identidad, mira cuál es tu propósito, mira cuál es tu misión: anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso fue que te compraron, para eso fue que te escogieron. Eso no es solamente el trabajo de algunas personas en la iglesia, no es el trabajo de los pastores, no es el trabajo de los evangelistas. Todo el que está en ese pueblo, todo el que puede decir yo soy un escogido del Señor, bueno, recuérdate para qué fue. Fue para anunciar sus virtudes. La estrategia en la misión, en ese anuncio de las virtudes, recuérdense que era proclamar el Evangelio, tenemos que hablarlo,
pero también hacerlo visible. Hacerlo visible, hacerlo evidente a los demás, en especial a través de nuestros testimonios. ¿Se recuerdan que tuvimos un ratito en Primera de Pedro, hablando acerca de cómo nuestra conducta intachable debía hacer que los gentiles, los no creyentes, se cuestionaran y luego hicieran preguntas acerca de la razón de la fe que nosotros, de la esperanza que tenemos? Así que tengan eso presente. Yo sé que voy súper rápido, pero... Y hablábamos de hacer que nuestra vida sea, el día a día, sea evangelística. El evangelismo no es un evento. Nosotros debemos intentar que las actividades cotidianas no es un asunto que ir al supermercado, ir al salón, ir al gimnasio, no, eso no tiene que ver con mi misión. Tú sigue en misión. Tú sigue en misión cuando tú estés en esas actividades cotidianas. El punto es cómo yo lo voy a usar intencionalmente, todas esas actividades, para proclamar el Evangelio, para mostrar el Evangelio, para hacer evidente el Evangelio. Cuando hablamos con familiares y amigos, ¿se recuerdan que nosotros en un momento vimos varios modelos acerca de cómo predicar? Ahorita se los voy a recordar. Pero nosotros decíamos que cuando estamos hablando con amigos o con familiares, posiblemente más que tener un resumen corto del Evangelio, nosotros íbamos a necesitar declarar el Evangelio, defender el Evangelio, pero sobre todo dialogar el Evangelio. Poder hablar con ellos el Evangelio en muchas conversaciones pequeñas, informales, que no llegaron a la conversación. Pero nosotros vamos a tener que ir escuchando, explorando, haciendo preguntas, recogiendo y quizá luego entonces tener la conversación. A veces a nosotros nos pasa que hacemos difícil hablar de Jesús porque precisamente esperamos la conversación para hablar de ese tema. Y Jesús no estaba en nuestra boca en ninguna de las otras conversaciones pequeñas. Entonces, mientras más hablemos de Jesús en las conversaciones pequeñas, mientras más conectemos con Jesús en las conversaciones pequeñas, va a ser más fácil llegar a la conversación. Y casi llegando al final del trimestre, estuvimos viendo cómo la soberanía de Dios, más que desanimar o desalentar al evangelismo, lo hace posible. Cuando nosotros entendemos cuál es la condición del corazón humano, sin soberanía de Dios, no hay esperanza cuando nosotros predicamos, mis hermanos. ¿De acuerdo? También vimos 4 modelos. Vimos un modelo de predicación en las calles. ¿Se acuerdan de Agustín aquí, que estuvo hablando acerca de, creo que fue con Joel, que estaba hablando acerca de si él se creía pecador, no, y lo fue llevando a través de ¿tú dices mentira? Sí, yo digo mentira. Entonces, ¿qué las personas que dicen mentira, cómo se llaman? ¿Qué son? Mentirosos. ¿Tú has deseado a una mujer? Sí. Jesús dice que el que desea a una mujer es adúltero. De modo que la persona pueda confesar que sí, que soy un pecador, que necesito, según el Evangelio, a Dios, y entonces luego le presento a Cristo. Hablamos de los 3 círculos, las 2 maneras de vivir. ¿Se acuerdan los dibujitos que estuvimos examinando? Y finalmente estuvimos hablando de la importancia de dialogar o estar dialogando el Evangelio, haciendo muchas preguntas. Ya llegamos a la clase de hoy. ¿Ok? Eso fue lo que vimos en todas estas semanas. Ahora el punto de todo esto que yo he dicho es, vamos a hacer una disciplina espiritual. ¿Quién me dice qué es una disciplina espiritual? Levanten su mano y pueden compartir. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Cuando nosotros hablamos de eso, ¿a qué nos referimos? Pueden levantar su mano. Por aquí primero. Aquí, Abraham. Yo diría que son
hábitos que nosotros conscientemente preparamos, ejercemos y practicamos, conscientes de que necesitamos este tiempo con Dios para poder perseverar en la fe. Ok. ¿Puedes darme un par de ejemplos? La lectura, la oración, el ayuno, el devocionar familiar, la devoción y el servicio en la iglesia, entre otros. Ok. Todo eso. ¿Alguien quisiera añadir a eso? Aquí, que está más cerca, y lo dejamos ahí. Ay, te estaba más cerca. Perdón. Bueno, lo esencial, la predicación. La predicación es una disciplina. ¿Ustedes veían la predicación como una disciplina espiritual? ¿Sí? Ay, habladores. Ok, fíjense, yo estuve buscando en muchos libros de disciplinas espirituales y solamente hay un libro que usa el evangelismo, que pone el evangelismo como una disciplina espiritual. ¿Se acuerdan de un libro bien viejo de Donald Whitney que hablaba de las disciplinas espirituales? Y se me olvidó el resto del título. Pero solamente en ese libro uno encuentra el evangelismo como una disciplina espiritual. En la mayoría de los demás libros, lo que aparece como disciplina espiritual fue lo que mencionó Abraham: la oración, el devocional, el ayuno, venir aquí, porque nosotros tendemos a pensar que las disciplinas espirituales son como esas cosas que uno hace como para llenarse de Dios, como para sentirse bien con Dios, como para uno crecer espiritualmente. Sin embargo, las disciplinas espirituales son cosas que uno hace, hábitos, me gustó la palabra que tú usaste, hábitos, rutinas, prácticas que uno hace con la intención de que Dios las use para transformarnos a la imagen de Cristo. ¿De acuerdo? Son cosas que nosotros hacemos porque eso identifica al pueblo de Dios, pero al mismo tiempo eso me hace más como Jesús. Aclaración importante que hace el mismo Donald Whitney que le mencionaba. Las disciplinas espirituales son medios por los cuales el Espíritu obra para hacernos más semejante a Cristo. Nosotros no hacemos las disciplinas espirituales para ganarnos más gracia. Nosotros no hacemos las disciplinas espirituales para estar mejor con Dios. ¿De acuerdo? No hay manera de nosotros estar mejor con Dios que lo que logró Cristo en la cruz. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra estabilidad. Ahora, nosotros usamos las disciplinas para mantenernos recordando, para mantenernos saboreando, para mantenernos practicando lo que ya es una realidad en nosotros a través de Cristo. Las disciplinas son las cosas que nosotros usamos. ¿Se acuerdan Pablo en Colosenses capítulo 3 que le dice que si ya ustedes han resucitado con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba? Bueno, las disciplinas espirituales son esos hábitos que nosotros cultivamos para mantenernos viendo las cosas de arriba, para mantenernos recordando la verdad, para mantenernos practicando la piedad. De eso es que se tratan las disciplinas espirituales. Entonces, en ese sentido, ¿por qué el evangelismo debería ser una disciplina espiritual? Así como ustedes tienen el devocional y ustedes le preguntan, si ustedes se reúnen con algún pastor y el pastor le pregunta, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va tu vida de piedad? Ustedes tienden a decir, no, yo estoy muy bien, pastor. Yo estoy haciendo mi devocional casi todos los días. Estoy leyendo un libro y estoy orando. Ya, eso es como la super salud espiritual. Yo nunca he oído a nadie que me diga, y estoy predicando, pastor. No le he oído. Ustedes saben que mi esperanza es que a partir de ahora nosotros comencemos a decir, y estoy evangelizando. Eso habla de cómo yo me estoy cuidando. ¿Por qué? Porque las disciplinas, ay, eso salió chiquitico. El predicar es un mandato de Cristo.
El evangelismo no es opcional. No es opcional. Así que parte de esa disciplina es decir, eso lo mandó Jesús. Y como discípulo yo voy a hacer lo que mandó Jesús. Ahora, también tiene mucho que ver con mi transformación personal, con mi crecimiento. Hablar de Cristo regularmente fortalece nuestra fe y nos obliga a vivir con coherencia. Cuando tú tienes que ser claro y tú tienes que decir yo creo en el Evangelio y yo creo esto y aquello es pecado, no tienes que vivir más derechito en la oficina. ¿De acuerdo? Así que aún hablar públicamente de Cristo no solamente me hace público y hace que los demás me estén viendo y que estén cuestionando y digan, los cristianos no dicen eso. Los cristianos no toman eso. Los cristianos no ven eso. Los cristianos no se supone que reaccionan así. Entonces, ¿saben qué? Evangelizar me va a llevar a tratar de vivir con más coherencia. Se supone que usted intente hacer eso simplemente porque ama la verdad. ¿De acuerdo? Porque no quiere ser hipócrita. Pero cuando nosotros evangelizamos, nos forzamos a ser más coherentes. Cuando nosotros evangelizamos, estamos recordando y hablando más acerca de Cristo. Y eso definitivamente tiene un increíble impacto en nosotros. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que luego de haber tenido una conversación acerca de Cristo, su belleza, su salvación, lo que Él hizo, su amor, termina energizado aunque la otra persona no le haga caso? Entonces, ¿por qué no lo hacemos más? Y finalmente, pudiera decir muchas otras cosas, pero el evangelismo, mis hermanos, es el clímax del amor. Nace y estimula el crecimiento del amor a Dios y el amor a las personas. Escuchen, no sé si ustedes se acuerdan que en un momento estuvimos hablando de que la única manera de nosotros poder hablar libremente de Jesús es si yo me encuentro a Jesús bello. Es si yo me lo encuentro valioso. Si yo me lo encuentro aburrido, tedioso, va a ser simplemente una obligación. Pero en la medida que yo comienzo a cultivar ese amor por Dios, ese amor por Cristo y su obra, y comienzo a hablarlo, eso al mismo tiempo va estimulando ese amor por Cristo. Pero además, mis hermanos, el segundo mandamiento más grande dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces nosotros pensamos que sí, eso es servir, eso es cuidar, eso es proteger, eso es dar cuando sea necesario. Y no le vamos a dar lo que es su mayor necesidad. No le vamos a dar lo que es su mayor urgencia, su mayor problema. Entonces, en el evangelismo, esas dos cosas se abrazan. El amor por Dios y el amor por las personas. Ahora, ¿cómo hacer del evangelismo una disciplina? ¿Cómo hacerlo una disciplina espiritual? Un par de sugerencias. Primero, ora diariamente por oportunidades. Ustedes se acuerdan que veíamos cómo Pablo le decía tanto a los efesios como a los colosenses, oren por mí para que se me sea abierta puerta y para que yo hable el evangelio como debo. Entonces, ¿saben qué? Oren. Oren con frecuencia diciendo, Señor, dame ojos para ver oportunidades, estar explorando y decir, esto es una oportunidad, pero al mismo tiempo valor para hablar. Porque a veces uno ve la oportunidad, pero dice, pero no, hoy no, o no es apropiado. Ojalá nosotros vivamos con la mentalidad de, ¿por qué no? Cuando alguna vez usted sienta la presión, el deseo de, voy a hablar, y luego digan, no voy a hablar, tengan una buena razón de por qué no. ¿Por qué no? A veces nosotros hablamos solamente cuando tenemos un buen por qué sí. Y no nos limitemos, mis hermanos, intentemos hablar, aún a veces que seamos imprudentes. En este caso es mejor ser imprudente que ser tan paciente, tan cuidadoso que perdamos oportunidades. Hermano Alexis.
Un pensamiento que yo oro mucho a Dios por eso, es que, y me ayuda a predicar, es preguntarme, ¿y si esa es la última vez que veo a esa persona? Entonces eso me forza a, déjame hacer algo para acercarlo a Cristo. Gracias por eso, gracias por eso. Yo no había pensado en esa, pero por eso cada uno tiene que ver según su naturaleza, según su forma de pensar, cómo yo me voy a estimular a hablar lo más que yo pueda. Hermana Orquídea. Perdón, una cosa que yo encuentro importante también es que estemos claros los cristianos, que nosotros llevar una vida cristiana no perfecta, no le estamos haciendo un favor a Dios. Dios no necesita de nosotros. Es como muchas veces los servicios en la iglesia, la gente cree que le hace un favor a los pastores y no es así. Tener claro que no le estamos haciendo un favor a nadie cuando tratamos de llevar, como nos manda el Señor, una vida de un verdadero creyente. Es cierto, no le estamos haciendo un favor a Dios, pero Dios se lo toma como si fuera un favor. Dios ha prometido pagar cada uno de nuestros empeños. Aunque Él no lo necesite, pero ¿sabe qué? Al final Él también decidió que la forma en la que se va a comunicar el Evangelio va a ser a través de personas. Así que Él mismo, y tómenme esto con mucho cuidado, Él mismo se puso en el aprieto, por así decirlo, de llamarnos sus colaboradores. Él decidió no actuar que no sea a través de la iglesia, en sentido general y típico, ¿ok? Así que sí, nosotros debemos de participar. Inclúyelo en tu rutina. Así como agendas tu tiempo devocional, yo espero, así como tú dices, me voy a levantar a las 6, me voy a levantar a las 6:30, lo voy a hacer de tal hora a tal hora, voy a ir al culto, me voy a cuadrar para poder llegar al culto. Así como tú lo pones en un tiempo, pon intencionalmente tiempos para evangelizar. Quizá no tiene que ser, yo voy a evangelizar los lunes a las 7 de la noche. No, pero puede ser que tú comiences a decir, ok, déjame comenzar a ver rutinas de mi vida diaria en la que yo puedo incluir el evangelismo. Por ejemplo, si las mujeres pasan típicamente un par de horas en el salón, los sábados o los viernes, ya usted sabe que eso es parte de su rutina. Entonces piense, ok, ¿cómo cuando yo vaya al salón y pase un buen rato en el salón, qué yo puedo hacer para hablar, para escuchar, para hacer preguntas, para retomar tal conversación con fulana que el otro día secándome me mencionó esto? ¿De acuerdo? Cuando los varones vayan a practicar algún deporte, al gimnasio, como yo lo voy, eso es parte de mi rutina. ¿Qué yo puedo hacer para evangelizar? ¿Qué yo puedo hacer para aprovechar oportunidades? Sobre todo, mis hermanos, y esto es la tercera, y creo que sería una gran ayuda, hazlo junto a otros. Considera participar en ministerios de evangelismo o coordina con hermanos para actividades de evangelismo. Hay hermanos que tienen, comparten, qué sé yo, hobbies. Van y montan bicicleta juntos, van y corren a un sitio juntos. ¿Saben qué? Entre ustedes digan, mira, la próxima vez que nos juntemos en el grupo, ¿cómo vamos a aprovechar esa reunión para traer algo del Evangelio? En cuanto al evangelismo, yo sé que otras veces lo hemos escuchado, pero me gustaría dar la oportunidad a dos hermanos. Gustavo, ¿tú pudieras contarnos algo acerca de la actividad de la Plaza del Ecuador? Porque ustedes pueden decir, ¿y cómo meto eso en mi agenda? Bueno, ya hay hermanos que tienen eso en calendario. Nuestro hermano le va a decir una oportunidad de cómo hacerlo. Sí, buenas, mis hermanos. Voy a empezar con el horario. El horario es fácil. Es cada tercer sábado de cada mes a las 6 de la tarde. Nos reunimos aquí, cargamos los equipos y después vamos a la Plaza de Ecuador. Entonces, en la lista de oración normalmente lo avisan, pero ahí no hay perdedera. Cada tercer sábado, una sola vez al mes y luego salimos. ¿En qué consiste? Primero, salimos y hacemos evangelismo personal.
practicamos muchas de las cosas que tú nos has compartido durante la clase, la forma en que abordamos a las personas, principalmente diciéndoles que son pecadores y que necesitan ser salvos. Pero si se sienten con miedo, mis hermanos, normalmente salimos en grupo de 2, y si usted siente que no siente mucha confianza o preparación, puede acercarse a uno de los que ya tienen un tiempecito. Lo otro es, después que hacemos el evangelismo personal, hay un hermano que predica una breve disertación de algunos media hora, 40 minutos, y ese nivel general, y ahí se le predica a todo el que está en el alrededor con las bocinas y el equipo electrónico. No voy a abundar más porque es corto el tiempo, pero básicamente eso es lo que hacemos a las 6 de la tarde, cada tercer sábado de cada mes. Así que ya ustedes saben, pónganlo en su agenda. Busquen ahora en su agenda de Google el calendar y buscan el tercer sábado de julio. Sí, tercer sábado de julio. Y ahí ponen 6 de la tarde, Evangelismo Plaza del Ecuador. ¿De 6 a qué hora más o menos? A 8, 2 horas. De 6 a 8. Ustedes vienen y no tienen que ser el predicador invitado ese día. Usted dice, hoy yo voy solamente a oír. Y usted viene a oír solamente. Seguro se le va a pegar algo, pero usted intenta venir y oír. Déjame ver la experiencia, déjame comenzar a botar el miedo. Hermano Alexis. No diga eso ahora. Usted lo agarra ya de sorpresa. Vamos a dejarlo así, no le voy a repetir lo que él dijo. Ok, el Ministerio del Sembrador. ¿Agustín está por aquí? Yo no veo. Está allá Agustín. Buenos días, hermanos. Debemos dar muchas gracias al Señor por el momento que está viviendo la iglesia. Yo me siento realmente así. El Sembrador realmente empieza dando talleres para enseñar a las personas a saber qué decir. Los preparamos. Pero aún los que no están preparados se pueden ir, los que están interesados, añadiendo al grupo, y van tomando ahí la experiencia hasta el próximo taller que vamos a dar, o sea que lo estamos equipando. El Sembrador está saliendo el segundo domingo de cada mes, de 4 a 6. ¿Qué hacemos nosotros? Nos movemos, por ejemplo, al perímetro, por ejemplo, de Ágora Mall, donde tenemos ahí la salida del metro, del parque temático, un área bastante amplia, y nosotros nos regamos de 2 en 2. Y ahí nosotros abordamos con el evangelio personal a las personas con los conocimientos que ya tenemos. Hay algunos que, como dice el pastor, se añade y van mirando a otros como lo están haciendo y se interesan por hacerlo. Y una vez ellos agarran realmente y ven la metodología, ellos ya comienzan ya a hacerlo de manera natural. Yo quiero decir siempre algo, que muchos empezamos en los ministerios, pero con el tiempo realmente comienza a bajar la cantidad. O sea, y debemos ir trabajando eso, en la constancia de hacer las cosas para el Señor. El Señor dice que aquel que me ama es aquel que guarda mis mandamientos. O sea, nosotros vivimos como cristianos no para vivirle esta vida, sino para agradar a nuestro Dios. Entonces, con eso en mente, realmente esa lucha que dice Romanos 8, la tenemos todos los días. Estamos luchando contra este mundo. Entonces necesitamos realmente de orar para que el Señor nos ayude a poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, que es vida y paz, y no en las cosas de la carne. Entonces, la próxima fecha en que salimos es el próximo 13 de julio. Nos reunimos aquí a las 4 de la tarde, oramos por media hora, hasta que nos reunimos todos. Entonces a las 4:30 salimos a algún lugar cerca de aquí, ya sea Sanville, ya sea Ágora, ya sea ahí en el área de la Sirena de la Churchi,
nos vamos un poquito más lejos a veces. Vamos, por ejemplo, nos toca ahora ir al Parque Enriquillo de la Duarte. Ahí hay muchas oportunidades y más o menos el área que está cerca, y lo que hacemos es que predicamos de manera de evangelismo personal, y ahí nosotros al final nos reunimos todos y oramos por cada una de las personas en el cual se le predicó. Le preguntamos sus nombres y oramos por ellos. Es algo que, como dice, que se va a convertir ya, la disciplina se va a convertir en un hábito, porque ya lo estamos haciendo con un poquito de esfuerzo, planificado, pero llega un momento ya que tú te sientes incómodo. ¿Cuándo acabamos de predicar? Ya tú lo conviertes en un hábito, y eso es parte de lo que queremos hacer con la disciplina espiritual. Gracias, hermano. Así que ya ustedes saben, quieren comenzar a ponerlo en su agenda. Segundo sábado de cada mes, a las 4 de la tarde se reúnen aquí, de 4 a 6. Tercer sábado de cada mes. Domingo, perdónenme. Me quedé con el otro sábado. El segundo domingo de cada mes, aquí a las 4. Tercer sábado de cada mes, aquí a las 6. ¿De acuerdo? Y eso le da oportunidades para conectarse con otro. Y en ese sentido, le propongo, dése chance de 3 semanas. Pónganlo en la agenda 3 semanas. Y después de ahí usted decide si eso es para usted o no. Ahora, si ese va a ser el contexto en el que usted va a hacer evangelismo o no. Porque se supone que haya otras partes en las que usted lo haga. Fíjense que nosotros no hemos estado haciendo énfasis en ministerios de evangelismo. Los ministerios de evangelismo que están haciendo nuestros hermanos son dignos de encomio, son necesarios, son buenos. Pero realmente nosotros debemos tener una vida evangelística, no eventos evangelísticos. Así que si usted no puede poner en agenda el segundo domingo o el tercer sábado, póngalo en algún lado de su agenda. Póngalo en algún lado de su agenda, que sea frecuente. No es como que, déjame hacer el evangelismo de los próximos 6 meses y check, cumplí. No, mis hermanos. Hablemos de Jesús naturalmente. Y saben que empecemos con creyentes. A veces nosotros nos reunimos como creyentes y tenemos conversaciones sanas, conversaciones buenas. Hablamos en especial los varones, no sé las hembras de qué hablan, pero los varones hablamos de deportes, hablamos de negocios, hablamos de trabajo, a veces hablamos algo de paternidad. Y fue edificante, y todo eso es regalo de Dios, y todo eso es bueno. Y quizás nos sentimos tranquilos porque no decimos mala palabra, no traemos chistes sucios, y fue chévere la comunión. Forcémonos a hablar de Jesús, a tener conversaciones serias, a conversaciones que tengan trascendencia para nuestro espíritu ahora y para la eternidad. Comencemos con creyentes. ¿Usted no se siente cómodo hablando de Jesús? Yo creo que es algo que usted tiene que examinarse y aún pedirle a otro que le ayude a examinarse. ¿Por qué yo no me siento cómodo hablando de Jesús? ¿Por qué yo no me siento cómodo recordando su obra? Examínese. Pero ¿sabe qué? Comience a hablar. Comience a hablar con creyentes. Luego trate de buscar oportunidades para hablarlo con inconversos. Trate de pensar en mi testimonio personal, luchas que he estado teniendo, cómo lo puedo conectar con Cristo. Y recuerden que ustedes no tienen que dar el mega testimonio de transformación. ¿Se acuerdan que en un momento estuvimos hablando de un método que era algo como antes yo era de tal forma, luego hubo un giro con Cristo y algo de su palabra, ahora yo soy de tal forma? Y en ese momento dábamos el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo con la ansiedad. Yo antes me levantaba de madrugada, no podía dormir, tenía insomnio, recordé este pasaje. ¿Y significa que se acabó mi insomnio? No, pero en menos y sigo luchando. Esto me da esperanza, esto me da alivio, yo quiero compartirlo contigo.
El testimonio no es decirle a las personas cómo ahora nuestra vida es perfecta. Es solamente cómo nuestra vida tiene ahora esperanza. ¿De acuerdo? Tengan eso presente. Y finalmente, reflexiona, evalúa, persevera. Al final del mes, fíjense esto, el segundo domingo del mes ustedes van a ir al sembrador. El tercer sábado del mes van a ir a la Plaza del Ecuador. Y el último domingo del mes van a decir, ok, déjame ver aquí, con quiénes yo compartí el Evangelio, con quiénes dialogué el Evangelio. Y este próximo mes que viene, ¿qué puedo hacer para crecer en esto? ¿Con qué dificultades me encontré? ¿Qué respuesta puedo tener? ¿Qué preguntas me hicieron que yo no supe responder? ¿Y cómo me voy a preparar para poderlas responder ahora? Y regresar donde esa persona y decir, mira, tú me hiciste una pregunta y yo gagué muchísimo y no fui claro. Déjame responderte ahora. Pero para eso vamos a tener que sentarnos y reflexionar. Vamos a tener que asumir que el evangelismo es algo que yo necesito para crecer. Porque Jesús está esperando que yo evangelice. Jesús está esperando que yo discipule. Para eso me salvó. ¿De acuerdo, hermanos? Con eso termino aquí. No sé si tienen alguna pregunta. La semana pasada yo les sugerí, le puse un link para que hicieran preguntas de lo que hemos estado haciendo en la clase. Solamente hubo 2 preguntas y un par de comentarios, recomendaciones. Solamente hubo 2 preguntas, yo la voy a contestar ahora brevemente. Y luego si otra persona tiene pregunta y tenemos chance, entonces la hacemos. ¿Ok? La pregunta, alguien preguntó, Santiago dice que Dios escogió a los pobres de este mundo y Jesús dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que salvar a un rico. ¿Es correcto compartir el evangelio con los ricos? Sí. Pasemos a la siguiente pregunta. No solamente es correcto, es necesario. Los ricos también necesitan el evangelio. Parte del problema de aquella época, y era con lo que quería lidiar Jesús con sus discípulos, es que ellos pensaban que los ricos eran los bendecidos de Dios. Así que, si ese tipo está bendecido, el que lo necesita es el pobre. Y Jesús demostró que los ricos necesitan el evangelio. Pero también dijo lo difícil que era que un rico aceptara el evangelio, no porque tuviera riqueza, sino por su soberbia, la soberbia a la que puede llevarnos la riqueza, el sentido de seguridad que nos da la riqueza. ¿Ok? Jesús no pudo haber dicho, no podía decir que no se le predicara a los ricos o que solamente los pobres eran los escogidos, porque nosotros conocemos de la Biblia y de hermanos nuestros que son ricos, son salvos y yo creo que fueron escogidos. Entonces, en ese sentido, Santiago no puede significar que solamente los pobres son los escogidos y los ricos no. ¿Ok? Eso sería un problema de exégesis. Así que sí, los ricos necesitan evangelismo. Es difícil lidiar con ellos por su sentido de seguridad, por su sentido de arrogancia. Sí, así como también es difícil lidiar con un pobre arrogante. ¿De acuerdo? O con un pobre religioso. Entonces, todo lo necesitamos. La otra pregunta es, ¿en qué momento podemos decir que estamos echando perlas a los cerdos? ¿Podemos nosotros discernir que una persona puede no ser salva por su dureza? Cuando se habla de echar perlas a los cerdos, básicamente se trata de tomar cosas valiosas, el evangelio, la verdad, y echarlo a personas que no quieren oír eso, que lo van a rechazar, que no están dispuestos a oírlos. Es como tomar algo de valor y ponerlo en un contexto de inmundicia. Lamentablemente, de ese pasaje no hay muchos otros pasajes de referencia, ni siquiera mucho contexto que uno pueda del todo entenderlo y aplicarlo hoy día. Yo le diría un contexto en el que nosotros deberíamos cuidarnos es, por ejemplo, cuando estamos en un ambiente donde lo que yo estoy diciendo del evangelio está siendo relajado.
o no está siendo tomado en cuenta, o al menos no tienen la actitud de oír y conversar, posiblemente ese no sea el momento de continuar la conversación. ¿Ok? Pero tengan mucho cuidado de hacer esto. Ustedes no son Jesús. A Jesús le queda bien cuando Él dice, tú eres un cerdo. A ti no. Jesús tiene el discernimiento para poder decir, estos están actuando como cerdos, no vale la pena. Señores, a mí no me dieron esa sabiduría. Y yo no quisiera cometer un mal juicio. ¿De acuerdo? Entonces tengamos mucho cuidado de ser nosotros los que seamos nosotros los que le cerremos la puerta del reino a personas. Vuelvo e insisto, hay momentos en el que ya no es apropiado seguir hablando. No es apropiado seguir hablando. De hecho, hay preguntas que a veces ustedes van a decidir no contestar. ¿Se acuerdan de cuando Jesús estaba predicando y hablando en el templo y se le acercaron los fariseos y le dijeron, ¿tú con qué autoridad haces y dices todas estas cosas? Y Jesús le dice, ok, yo le voy a contestar esa pregunta si ustedes me contestan una primero. Juan el Bautista, él predicó. ¿Él venía de parte del cielo o él era de los hombres? Yo no sé cómo se dio eso, pero de alguna forma ellos como que se separaron y dijeron como, dan un chance, espérate. Y dicen las escrituras que ellos dijeron, bueno, si decimos que del cielo, él no va a decir, ¿y por qué no le creyeron? Y si decimos que es de los hombres, entonces vamos a tener problemas con el pueblo, porque el pueblo cree que él vino de parte de Dios. No nos gusta ninguna de las dos opciones. ¿Qué hacemos con eso? Entonces regresaron donde Jesús y le dijeron, no sabemos. Y Jesús le dijo, pues yo tampoco le contesto. Y no contestó. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaba la verdad. Entonces, si a ti no te interesa lidiar con la verdad, yo no te voy a responder. Entonces, en ese sentido, a veces nosotros vamos a tener que usar de nuestro discernimiento para decir, no le interesa la verdad, en este momento yo no voy a continuar la conversación. ¿Ok? Si vamos a tener el discernimiento para saber que una persona va a ser condenada por su actual dureza, yo no creo. Yo no sé, o sea, yo estoy seguro que si yo hubiese visto a Pablo cogiendo cartas, las cartas que él necesitaba para ir camino a Damasco a buscar más cristianos, yo estoy seguro que yo en ese momento hubiese dicho, por la dureza de ese hombre va a... Y el Señor lo convirtió de camino. Entonces, volvemos a decir, mis hermanos, nuestra confianza es que hay un Dios soberano que cuando dice sea la luz, se hace la luz. Cuando Dios dice sea la vida, hay vida. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ángelo. Buen día. Lo mío no es una pregunta, es un aporte para lo del evangelismo. A veces es bueno y es muy bueno ir en grupos, pero también se puede ser una buena palabra, un lobo solitario. Y una de las experiencias que yo tuve cuando las niñas estaban pequeñas, que muchas veces no es bueno llevar, fue al oncológico. Ahí uno ve cosas que nada más la ve ahí. Y le enseña, se puede hacer en familia o se puede hacer, sí, son ideas. Íbamos y habían casos de personas con tumores, con miembros cortados, y habían cristianos que gozosos decían, sí, muriéndose. Habían otros que le habían dado los balazos, es decir, muchísimos casos que cuando una persona está en su sanidad, o está en una plaza, o está en cualquier sitio, sí, tiene una desconexión con un mundo que es más real que el que puede ver. Cuando uno va a sitios así, yo sé que hay otras personas que van a hospitales, a sitios así uno ve la fragilidad humana, la necesidad humana, y uno sale con un sentido de agradecimiento a Dios
que aunque uno no tenga muchas cosas, uno tiene salud, tiene disposición. Es decir, eso uno le ministra a la persona y se ministra uno mismo. Es decir, son ideas que son particulares muy, muy beneficiosas, que uno puede desarrollar aún en familia. Sí, hay muchas cosas que uno puede hacer que puede beneficiar a otro y recibir del otro mucho placer y beneficio. Sí, muchísimas gracias por eso. Los hospitales son casi como la casa de luto. ¿Se acuerdan en Eclesiastés que dice que si tú tienes que decidir entre ir a una fiesta, banquete o a la casa del luto, ve a la casa del luto porque allá hay verdades que tú vas a poner en tu corazón que nunca se van? Bueno, ir a un hospital es lo más cercano que a una funeraria o a la casa de luto. Definitivamente, gracias por eso. Yo me acuerdo cuando llegué a ir a hospitales, era una experiencia sumamente difícil, no se lo voy a negar, es difícil, aún para los que tienen dificultades con los olores, es incómodo, pero al mismo tiempo esa misma incomodidad y haberla sobrepasado también ministra y también ayuda. Hermano Pedro. Sí, buenas. Bueno, lo primero es dar gracias al pastor Cifrido por haber compartido todo este trimestre de escuela dominical que nos ha enriquecido con esas enseñanzas. Ojalá que se repita y toda la iglesia se exponga, porque sé que va a enriquecer sus vidas espirituales y su disciplina de evangelismo también. Así que sabemos que es difícil para los que nos sentamos a oír, levantarnos con disciplina. Yo creo que para él es más difícil prepararse y estar acá. Pero algo que también quisiera compartir, y me pregunto el por qué, es que siendo nosotros una iglesia que cree en las doctrinas de la gracia, de convicciones calvinistas en la soteriología, ¿por qué? Y no es por nosotros, es que no lo veo en ninguno de los modelos de evangelismo que he visto. ¿Por qué no incorporamos esas verdades de la soberanía de Dios en el contenido del evangelio que predicamos? Porque veo que Jesús lo hacía. En el discurso del pan de vida lo decían los judíos de su época. Ninguno puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y lo repetía, todo lo que el Padre me da a mí viene, y el que a mí viene no lo echo fuera. Claro, lo tengo que hacer sin eludir la verdad de la responsabilidad humana, sin traer confusión, trayendo explicación, pero es que creo que nos da una ventaja extraordinaria el incorporar cuidadosamente esas verdades. ¿Por qué? Porque le puedo explicar a la persona la realidad, la otra verdad. ¿Por qué ocultársela? La salvación es un milagro. Tú no lo puedes producir. Solamente el Señor puede producirla por su Espíritu. Entonces, tú estás, es como Jonathan Edwards, pecador, en las manos de un Dios airado. Es que tú tienes que venir y depender de Él para venir a salvación. Tú tienes una responsabilidad, pero tú estás en la mano de un Dios soberano, del cual depende tu salvación. Y yo no veo ninguno de los modelos que realmente se incorpora aún en personas o iglesias o los que proponen esos modelos de convicción calvinista que incorpora esas verdades que dan una tremenda chance para enfatizar en la verdad del evangelio. Me pregunto por qué no se hace. ¿Será por temor a esas verdades? El Señor no tuvo temor de decirle solamente lo que el Padre me da es que van a venir a mí. ¿Por qué tener nosotros el temor de hacerlo entonces? Es una muy buena pregunta. Pregunta a la que yo no tengo una respuesta completa. Simplemente tengo la misma, comparto con usted, el que yo no lo veo en modelos comunes. Yo pensé que usted se iba por otro lado, que también creo que es una verdad. Lamentablemente, el evangelismo no es una característica marcada de las general de las iglesias que tienden a relacionarse con las doctrinas de la gracia. Y pensaba que usted iba a hablar de eso. Increíblemente, muchas veces tenemos la doctrina de la gracia tan clara, sin embargo, no la repartimos tanto. O no al menos con la frecuencia o la intensidad que otras denominaciones lo hacen. Y eso
Y eso es penoso. ¿Por qué pasa eso? No sé cuál es el misterio de eso. ¿Por qué no incluirlo en la predicación? Yo creo que sería sumamente poderoso poder hablar al no creyente de la obra necesaria del Espíritu Santo. Yo creo que eso sería relativamente fácil incorporarlo. Donde yo creo que pudiera enredarse el asunto es cuando uno lleva esa soberanía a la doctrina de la elección o la predestinación. Entonces ahí uno se puede meter en un lío en el que uno mismo no sabe cómo resolver si tú eres elegido o no eres elegido. Eso uno como que se lo dice tras batidores después que se convierta. Pero no, creo que para no añadir dificultad a la conversación. Y de hecho creo que en el modelo de Jesús con Nicodemo, lo mencionábamos hace un par de semanas, él le decía a Nicodemo, es necesario que el Espíritu Santo obre. Y yo creo que se lo estaba diciendo a él porque como fariseo ellos pretendían controlar la obra de Dios. Entonces era diciéndole, no es por lo que tú haces o dejas de hacer, es el Espíritu Santo. Sin embargo, él no se quedó mucho rato ahí, sino que inmediatamente fue a creer. Cree en el que será levantado. Entonces, creo que sí, que debemos usar la soberanía de Dios. Hay temas de la soberanía de Dios que son inescrutables, que son muy difíciles y posiblemente yo no lo entraría en una conversación con alguien que yo ni siquiera he resuelto bien que se vea como pecador, porque se me pudiera ir por otro sitio no deseados. Ok, hermanos, con esto terminamos. Yo quisiera solamente pedirles un favor. Primero, animémonos unos a otros al evangelismo, preguntémonos unos a otros, así como a veces ustedes le preguntan a sus hermanos y que tienen confianza, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? ¿Qué puedo orar por ti? Pregunten, ¿estás compartiendo de Jesús? Y finalmente, un favor para mí, si ustedes han podido asistir a varias clases, por favor completen ese formulario. Es simplemente un formulario de retroalimentación. Ustedes pueden decir qué fue provechoso de la clase, qué pudiera cambiar de la clase, qué recomendaciones tiene. Así que si ha venido a varias clases, si solamente ha venido a una o dos, ese formulario no le va a hacer mucho sentido.